Buenos días, amigos, y desde hace tiempo quería hacer un video que de alguna forma fuera alguna alternativa a todo lo que hay en este momento cercano a las elecciones. Primero que todo necesitamos recordar que Dios nos puso aquí como unos administradores de su creación. ah, Nos pide que seamos protectores de todo lo que Él ha creado. Y en esa en esa encargo que Él nos da, pues nos da varias cosas, nos da varias cosas con las que tenemos que trabajar. En este caso, pues en las elecciones, nosotros como cristianos lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el respeto a la vida. Dios es el creador de la vida, Él es el que nos la da. Pues nosotros no tenemos derecho a quitarla. Entonces, si Dios nos da este mandato de respetar la vida, quiere decir que esto viene de Dios. Si nosotros no respetamos la vida, entonces quiere decir que no estamos siguiendo a Dios. Entonces, lo que no es vida, lo que es muerte, pues no viene de Dios. Entonces, si esto no viene de Dios, entonces ya sabemos de quién viene, ¿verdad? Viene del adversario de Dios, del primero que se rebeló. Entonces es bien importante para nosotros como cristianos tener esto en cuenta a la hora de votar. Y si eres católico, la enseñanza de Dios nos dice que si estamos a favor del aborto, pues rompemos con la gracia. Rompemos con la gracia. ¿Y qué quiere decir esto de romper con la gracia? Bueno, pues quiere decir que nosotros hemos perdido esa comunicación con Dios. Es decir, que hemos echado a Dios fuera de nuestra vida. Ah, no estamos en sintonía con Dios. Entonces, este alejamiento de Dios supone el pecado mortal. Cuando alguien asesina a otra persona, se aleja de Dios porque ha matado la creación de Dios, ¿verdad? Que somos nosotros. Entonces, esto es bien importante que lo sepamos nosotros porque nosotros pensamos que estamos en pecado mortal si matamos a una persona, pero la iglesia nos recomienda que en el caso del aborto, es una participación muy activa en este caso. Por ejemplo, en la sociedad actual en que vivimos, el dinero, ¿verdad?, que nosotros generamos es usado para hacer abortos. O sea, de nuestros impuestos van al año como unos $1,000 millones más o menos a a estas ¿cómo se podrá decir? A, a estos mandatos impuestos por los políticos de que la sociedad debe de dar dinero para que se maten a bebés. Entonces esto es muy grave delante de Dios. Y si tú votas por un candidato que esté claramente a favor de esto, pues estás en pecado mortal y no puedes comulgar. Eso es algo que nos enseña la iglesia, ¿verdad? Y lo han estado repitiendo pues muchos predicadores a lo largo de todos estos meses. Incluso la conferencia de obispos de aquí de Estados Unidos ha mandado las cartas y ha dicho que pues esto no es posible, ¿verdad? No es posible que votes por alguien que haga abortos, ¿verdad? Como en este caso la candidata demócrata que abiertamente pues está promoviendo el aborto como uno de los temas principales de su campaña, ¿verdad? Esto es bastante grave porque estamos entrando en una decadencia moral muy parecida a la del Imperio Romano. En el Imperio Romano era legal el infanticidio. Esto quiere decir que antes de un año podían las personas matar a los niños, antes de un año. Entonces, esto es algo bien, bien parecido porque a nosotros, bueno, Hillary
En este caso dice que el bebé puede ser matado incluso a minutos antes de que nazca. Es decir, nada más que salga la parte del cuerpo y la cabeza pues es succionada el cerebro, y cuando se hace esto el cráneo del bebé se quiebra y lo empiezan a cortar en partes, así es como sale. Esto es algo muy monstruoso para Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios ah, no se muestra a muchas personas que he platicado? Y bueno, ¿por qué Dios no se muestra? Bueno, porque nos está dando una oportunidad de enderezar el camino, ¿verdad? Dios es misericordioso y espera que nosotros, en nuestra conciencia, hemos dado cuenta de este mal tan grande que está afectando, ¿verdad? En este caso a millones y millones de bebés. Y la iglesia y Dios nos dice que la vida es algo con lo que no se puede negociar, o sea, no es negociable, tanto desde el nacimiento hasta la, la muerte natural de las personas. Entonces, esto no quiere decir tampoco que yo esté a favor del otro candidato, del candidato republicano. Y estaba viendo una entrevista de a principios de año donde él acepta el aborto, ¿verdad? En varios casos, casos muy particulares, pero como quiera sigue siendo un asesinato, y la iglesia nos pide que no aceptemos esto tampoco. Entonces, esta persona tampoco, en mi opinión, es una persona adecuada para nosotros como católicos apoyarlo. Y incluso ahorita estaba viendo la noticia de sacerdote, el padre Pavón, que da su apoyo totalmente a Trump, ¿verdad? Como un provida, pero yo sinceramente no creo que Trump sea provida. Tampoco creo que es un verdadero conservador, una persona cristiana que realmente trabaje con las leyes de Dios. Yo no le creo, o sea, perdónenme. Y ahora ah, hay una opción que podemos hacer, y he estado estudiando esto. Esta opción sería dejar en blanco las casillas de los candidatos a presidente, y votar por senadores, representantes, autoridades locales que son pro vida. Esto sería algo que ayudaría un poco, ahora sí que a nosotros alejarnos, ¿verdad? De estas dos situaciones donde por una parte la candidata demócrata pues en absoluto no cumple con los mandatos de Dios, no sigue la ley natural, pero el candidato republicano pues también es un candidato que va en contra del evangelio, porque en el evangelio clarito dice: fui inmigrante y me recibiste. Entonces esta persona que pues conduce mucho al racismo, ¿verdad? A no tener las puertas abiertas, ¿verdad? Para las personas, pues tampoco no es algo que Dios quiere. Entonces esa es la alternativa, ¿no? La alternativa es votar por personas para senadores, para el Congreso, autoridades locales, jueces de distrito muy importantes, que sean pro vida. Entonces, hay mucha tarea que hacer para el votante católico. Hay muchos candidatos. Yo he estado posteando algunos candidatos de aquí del condado de Harris que cumplen con las leyes de Dios. Entonces, ah, ah, por favor les pido que métanse a estas páginas, y ahí les va a dar una orientación de cómo votar, porque realmente los que han votado saben que las votaciones son unos como unos libros, ¿no? Donde tienes que llenar todas estas a casillas, y es bastante grande. Entonces, hay un partido que se llama el Partido de la Solidaridad, se llama de American Solidarity Party. Entonces, yo no pertenezco a ningún partido, no soy ni republicano ni demócrata, y tampoco soy de este partido, pero sí apoyo a causas. Entonces, este partido está basado en la doctrina social de la iglesia.
lo he estado estudiando estos días y de verdad que sí representa bastante, casi yo diría, pues casi todo lo que es la doctrina social de la iglesia. Y si te interesa esto, ¿verdad? Hay un compendio de la doctrina social de la iglesia que lo puedes tú buscar en internet. Es bien fácil de entender. Am, y nomás pon en cualquier buscador del internet, pon a, a estas palabras clave que son doctrina social de la iglesia y le pones PDF. Entonces vas a bajar ese archivo en PDF y lo vas a empezar a estudiar. Entonces, esa responsabilidad como tenemos nosotros de ser los protectores de la creación de Dios, pues implica que tenemos que estudiar bastante lo que es la doctrina social de la iglesia. Y pues la doctrina social de la iglesia está basada sobre todo en la Biblia, ¿verdad? Y en la tradición apostólica y en la historia de la iglesia de 2000 años de reflexión, ¿verdad? Sobre la vida, sobre lo que está pasando. Entonces, esa es la alternativa que tenemos en esta elección, pero realmente sí, ningún candidato que esté a favor del aborto debe estar siquiera en tu radar. No puedes votar por un candidato. Si ya votaste, bueno, pues te tienes que ir a confesar, ¿verdad? Y pedirle perdón a Dios. Pero recuerda que el propósito de la confesión es no volver a pecar. Así es que esto que quede bien claro para las futuras elecciones, no nada más aquí en los Estados Unidos, sino también en toda Latinoamérica, en todo el mundo, porque este país, por ser el país más influyente del mundo, pues exporta su ideología. Entonces, no, tu dinero no nomás va a apoyar el aborto aquí y hacerlo, sino que también va para promocionarlo en todo el mundo. Entonces, mira, si el aborto ya es legalizado en todo el mundo, entonces esto ya se puede convertir en el pecado contra el Espíritu Santo. Y recordemos que el pecado contra el Espíritu Santo es el único pecado que no se perdona. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios ve a una civilización, a un pueblo, en este pecado, en el pecado mortal o en el pecado del contra el Espíritu Santo? Bueno, si nosotros nos vamos a la Biblia, recordemos que después de que murió Cristo, ¿verdad? Vino la destrucción completa de Jerusalén, ¿verdad? Del estado. Y mucho antes, ¿verdad? Antes de los macabeos, pues vino la destrucción por parte del imperio de Babilonia. Entonces, cuando Dios ve estos pecados en la gente y Dios puede ver que no van a cambiar, que que la voluntad de este pueblo se va a petrificar en este pecado, pues el amor de Dios se expande. Entonces, este amor que se expande en el Antiguo Testamento se llama castigo. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando esto pasa? Bueno, pues Dios dice, mis hijos, yo los creé para amar. Yo no los creé para que rechazaran lo que yo he creado. Entonces Dios lo que dice, hijos míos, vénganse para acá. Y antes de que estén más mal en el pecado, se los empieza a llevar. ¿Cómo se los empieza a llevar? Pues permitiendo cosas, por ejemplo, permitiendo estas, como en el pueblo de Israel, permitiendo que los babilonios, pues, los tomaran como esclavos y destruyeran incluso el templo, ¿verdad? Que lo único que quedó del templo es la pared donde los judíos van a orar, que se llama el muro de las lamentaciones, ¿verdad? En Israel fue el único que quedó. Entonces, es bien importante para nosotros, hermanos, que reflexionemos y que tomemos en cuenta que el cristianismo no es una religión de números. Recordemos que solamente 12 personas junto a la Virgen, 12 personas fueron suficientes para llevar el Evangelio a todo el mundo. Esto a mí me llena de mucha esperanza y de mucha alegría, porque si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros, verdad? Nada nos va a apartar del amor de Dios, y Dios nos está dando una nueva oportunidad
Dios quiere que nos salvemos, es lo que quiere que todos nos salvemos y nos está dando una oportunidad para que cambiemos. Entonces, una forma en la que nosotros tenemos es conocer el mal. Yo recomiendo leer mucho los libros del Padre Fortea y los puedes conseguir gratis en Así Prensa. Y ve a Así Prensa y busca los libros del Padre Fortea y te van a dar una parte, una herramienta muy importante de esta parte tan importante que debemos ver cómo va evolucionando el mal, cómo a veces los políticos tienen algunas cosas buenas, ¿verdad? Pero detrás de eso tienen bastantes cosas malas. Entonces, es bien importante nosotros conocer cómo trabajan ellos, cómo trabaja el mal, cómo trabaja el demonio y sobre todo evitar que el mal se corrompa. Así es que, mis hermanos, tenemos mucho por hacer, pero no estamos solos, ¿ya? Tenemos a Dios. ah, ah, si nosotros seguimos las leyes de Dios, va a haber paz. Si nosotros no seguimos la ley de Dios, va a haber, mucha inestabilidad, va a haber guerras, va a haber desastres naturales. ah, entonces, se imaginan un pueblo que no le da la bienvenida a los bebés, a los nuevos nacimientos, ¿cómo este pueblo le va a dar la bienvenida al inmigrante? Pues es una incongruencia total, ¿verdad? Así es que mi sugerencia es que conozcamos más de Dios y que conozcamos más también de la doctrina social y que conozcamos más de cómo trabaja el reino de las tinieblas, porque el Evangelio de ayer decía que los hijos de las tinieblas son más inteligentes que los hijos de la luz, o sea, más activos, más activos. Entonces el Papa Francisco ha dicho que un cristiano debe de estar en la política, debe estar en la política porque la política es el bien común, mis hermanos. El votar es un acto moral, es un acto moral donde nosotros nos podemos oponer a leyes injustas. Una vez que las leyes injustas son aprobadas, no nos quejemos porque la persecución ya está ahorita ya el presidente Obama con la ley del Obamacare pues está persiguiendo a la iglesia. Entonces el Obamacare quiere que todas las comunidades católicas den abortos. Entonces, los sacerdotes se niegan, si las comunidades se niegan a dar abortos, pues van a enfrentar multas de cientos de miles de dólares diarios. Entonces, van a desaparecer nuestras comunidades, ¿ok? Nuestras comunidades no tenemos los recursos para estar pagando tantos de multas diarios. Entonces, mira, si desaparecen nuestras comunidades aquí en Estados Unidos, pues va a ser culpa de nosotros. Así es que nos jugamos mucho en las elecciones, nos jugamos bastante nuestra libertad religiosa y también el futuro de nuestras familias. Así es que hay que echarle ganas y confiar mucho en Dios, pero orar y actuar. Eso va de la mano. Eso eso no podemos nosotros nomás estar en nuestros grupos, en nuestras iglesias orando y ya cuando salimos de ahí pues votamos por aborto, votamos por la muerte, ¿verdad? Votamos por las relaciones innaturales, lo que no es el matrimonio. Entonces, si nosotros seguimos en ese camino, ténganlo por seguro que las consecuencias van a ser desastrosas. Así es que no podemos nomás ser en la iglesia de una forma y saliendo a la calle ser de otra. Entonces, nosotros necesitamos ser unos católicos congruentes con nuestra fe. Entonces, esa es mi invitación a la congruencia y a seguir perseverando. No estamos solos. En la Biblia, 365 veces se menciona estas palabras, no tengas miedo, es una palabra para cada día del año. Y el Papa Francisco nos lo viene repitiendo en su pontificado, no tengamos miedo, no tengamos miedo, no tengamos miedo a ser unos verdaderos cristianos, unos cristianos auténticos y unos cristianos
que no tengan miedo al mundo, ¿verdad? Entonces, esa es mi sugerencia para el día de hoy. Deseo que pasen un bonito domingo, que Dios me los bendiga y nos estamos viendo porque sigo pensando hacer más videos de esto. Si te gustó el video, pues compártelo. Si piensas que es de evangelización, compártelo y esperemos que todo esta nuevo catolicismo de acción sea promovido, ¿verdad? Y que nos despertemos porque estamos dormidos ante la sociedad. Y el cristiano es la sal de la tierra, nos lo dice Cristo, ¿verdad? Si perdemos el sabor, entonces vamos a ser pisoteados. Así es que Dios me lo siga bendiciendo y ahí nos estamos viendo. Hasta luego. Que Dios los bendiga.